que Primera de Juan capítulo 5, versículos 6 a 9, y vamos a estar enfocándonos de los versículos 6 a 9. Así que dice la palabra del Señor: este es aquel que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, los tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. Quisiera comenzar tal vez con una ilustración que nos puede dar una idea y poder tratar de encajarnos con la idea que vamos a estar viendo en estos versos. Son unos versos que son un poquito raros, pudiera ser, porque es una terminología que usualmente no hemos visto que Juan habla, pero es una terminología que nos va a llevar a un punto que creo que es muy importante para entender. Y quisiera comenzar con esta idea de nosotros imaginarnos que estamos por un momento de pie en una sala de juicios, estamos en una corte. El ambiente cargado es uno de anticipación. El acusado se encuentra frente al juez, el destino de su vida pende en un hilo y la acusación ha presentado su caso total. Han habido muchos testigos oculares, visibles, ¿verdad? Testigos de ADN. Usted ha visto los casos como son. Pero falta un elemento crucial y es un testigo clave que tiene el poder para cambiarlo todo. Entonces, en el pasaje que vamos a estudiar hoy, de los versículos 6 a 9 en Primera de Juan 5, nos adentramos en el concepto de un testigo clave, alguien cuyo testimonio no solamente es importante, sino absolutamente esencial para comprender la verdad que nos está apuntando Juan. Juan, el autor de esta epístola, nos invita, como quien dice, a una sala de juicio donde el asunto en juego no son simples procedimientos legales, sino los destinos eternos de nuestras almas. Entonces, a medida que nos adentremos en estos versículos, vamos a ver la necesidad de este testigo clave y la profunda importancia de su testimonio en nuestras vidas. Así como en un tribunal, nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra propia salvación están en juego, y en este testigo clave quien puede marcar toda la diferencia. Entonces, hermanos, vamos a preparar nuestras mentes y corazones para poder, como quien dice, profundizar en estos versos de 1 de Juan, capítulo 5, versículos 6 al 9, y vamos a explorar la necesidad y la importancia del testigo clave definitivo en nuestra jornada espiritual. Como siempre usualmente acostumbrados, quisiera darle, como quien dice, la sinopsis de lo que Juan nos está diciendo en estos tres versos, que creo que puede ser un punto medular para lo que vamos a desarrollar. Y dice: veamos y apreciemos los tres testigos que menciona Juan y unámonos como testigos del Evangelio de gracia para compartir las buenas nuevas de salvación con otros. Ese sería, yo diría, el llamado de lo que vamos a estar estudiando en el día de hoy. Vemos entonces nuestro bosquejo para poder, como quien dice, alinear nuestro pensamiento, porque hay mucha información y no quiero que usted se vaya a perder. Así que quédese en el carrito sentado, póngase el cinturón y prepárese, porque queremos cubrir esto, obviamente, si lo permiten, 45 minutos. Primero vamos a estar viendo entonces el testimonio del Espíritu Santo en el versículo 6. Nuestro segundo encabezado sería el testimonio del agua y sangre, versículos 7 y 8. Y obviamente nuestro último encabezado es la recepción del testimonio humano, versículo 9. Así que ese será nuestro bosquejo que vamos a estar corriendo. Si volvemos entonces y comenzamos en versículo 6, leo para entonces tener un contexto, entonces desarrollamos la idea de lo que estamos viendo. Dice 1 de Juan capítulo 5, versículo 6. Este es aquel que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces, para repasar, porque hemos pasado un poquito de tiempo y quiero obviamente traerle la mente de nuevo del tiempo que tal vez no hemos tomado para estudiar y tener un resumen de lo que es Primera de Juan,
lo que está hablando Primera de Juan, de lo que está hablando el capítulo 5 y específicamente versículos 6 al 9. Vemos que la idea de Juan es una muy sencilla, muy clara, muy al grano. La idea general sería el amor y la comunión con Dios, y eso hemos visto en todos los capítulos que hemos estudiado. Entonces vemos particularmente en el capítulo 5 de Primera de Juan, de que hay un enfoque que nos dice que la victoria de la fe. Eso es lo que estamos viendo en la totalidad del capítulo 5. ¿Cuál es la victoria que produce la fe que el Señor nos da a nosotros? Ahora, específicamente, si vamos más, como quien dice, con el microscopio ahí más cerca, del 6 al 9, así lo que vamos a ver es el testimonio divino de Jesucristo. Eso es lo que está apuntando Juan, y es un poquito, vamos a ver, porque usted tal vez leyó el verso conmigo y dice, eso de agua y sangre, eso suena como muy sangriento, eso suena como que... Bueno, pero hay una idea que Juan va a desarrollar que creo que es muy importante, y comencé con la introducción que hablamos de la corte, porque vamos a ver esencialmente 3 testimonios, un veredicto. Hay 3 testimonios que vamos a ver, pero vamos a llegar a un veredicto que es la idea de que Jesucristo es el Señor, y eso es lo que está apuntando Juan. Está dando el testimonio no solamente de Jesucristo, pero el testimonio divino de Jesucristo. Entendemos que Jesucristo es el Señor, el Jesucristo hombre. Entonces, también tenemos que ver, y es necesario recordarle otros, obviamente tenemos, imagínense la historia, tenemos los protagonistas y después tenemos los malos. Tenemos los buenos y tenemos los malos. Y para recordar los malos en el estudio que llevamos en Primera de Juan, usted se acuerda que son los famosos y maliciosos gnósticos. Los gnósticos, los cuales niegan que Jesucristo no podía ser un hombre, ya que de acuerdo a ellos Dios jamás podía ser hombre, porque esto necesitaría que Él tomara un cuerpo humano. Y la perspectiva de los gnósticos es todo lo que es literal y material, eso es del diablo. Eso no vamos a meternos con eso. Lo único que importa es todo lo espiritual. Y hemos hablado en el pasado que a veces esa idea es una que es muy común el día de hoy. Hay personas que tienen un entendimiento no correcto de la palabra de Dios, de la vida cristiana. Entonces ellos creen que solamente lo espiritual es lo que vale, pero lo que usted está haciendo en su vida, lo que usted ve, lo que usted escucha, no importa. Eso tiene mucho que ver porque es un reflejo de lo que usted piensa y de la forma que usted se relaciona con Dios. Ahora, entonces comencemos y veamos lo que sería la primera parte, pero en la primera pregunta que voy a hacer para poder ver lo que son los versículos 6 en adelante es, ¿cuál es el testimonio del Espíritu Santo? Porque queremos desarrollar esta idea de una forma expositiva, verso por verso. Vamos a verlo en tres posiciones muy particulares. Número 1, el Espíritu Santo fue testigo en el bautismo de Jesús. Número 2, el Espíritu Santo es el que confirmó la filiación divina. Filiación habla de relación. Y número 3, sirve como guía y maestro. Entonces, al entender esto, podemos entonces comenzar viendo que el Espíritu Santo fue testigo en el bautismo de Jesús. Abra su Biblia conmigo en Mateo capítulo 3, versículos 16 al 17. Mateo capítulo 3, versículos 16 al 17. Y dice la palabra del Señor: después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron en ese momento y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Entonces comenzamos esta idea de cuál es el testimonio que el Espíritu Santo nos da en el versículo 6. Y en estos 3 escenarios, el primero es la idea de que el Espíritu Santo es el testigo, uno de ellos en el bautismo de Jesús. Y podemos ver que esto es un momento muy particular, histórico, en la cual el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo están presentes y dan testimonio unánime de que Jesús es el Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. Esa fue la expresión que dio Juan el Bautista. Pero también el testigo clave, como estaba mencionando, que sería el Espíritu Santo, estuvo presente en un momento de importancia en la cual mostró la obediencia y la humildad de Jesús delante de su Padre. ¿Por qué digo esto? Porque todo lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo, lo hacía bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque era un modelo, un ejemplo claro de cómo usted y yo debemos de vivir. Nosotros no vivimos meramente, ¿verdad?, a gases de gasolina o porque usted comió bien. Nosotros lo que hacemos en la vida cristiana es por el poder del Espíritu Santo de Dios. Eso es muy importante recordarlo. Amén. Y vemos entonces que en este momento particular del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo también está dando testimonio. Y esto es un momento, por ejemplo, le voy a dar una idea, le traigo esta foto a ver si usted me entiende.
Estamos en los tiempos, bueno, ya pasamos, los tiempos de las graduaciones, ¿verdad? Las personas, bueno, depende de qué tan nosotros somos fanáticos como buenos hispanos que somos. Si usted tiene niños chiquitos que van de pre-kinder a kinder o van de kinder a primero, nosotros vamos porque queremos tomarle fotos para que todo el mundo vea que mi hijo y mi hija son especiales. ¿Usted me entiende? Ahora, si son mayores, yo, una de las personas que a veces, de vez en cuando me gusta ver, porque yo soy humano, recuerde, yo soy como usted, también estoy en las redes sociales. Hay un muchacho que se llamaba LeJuan James que hacía un tipo de, se estaba mofando de cómo son los latinos en las graduaciones de la universidad, donde vienen con tambora, con trompeta, hace ruido. El resto de la gente es callada, pero cuando llaman a fulanito de tal, ellos vienen, se paran, tiran, ¿verdad?, cohetes en el aire y todo el mundo, ¿verdad? Usted sabe que las otras culturas no hacen eso. Nosotros somos los únicos raros que hacemos mucho ruido. Pero ¿por qué le traigo esta imagen? Porque de la misma forma que estas familias son testigos partícipes activos para celebrar algo conmemoratorio, un alcance grande, el Espíritu Santo igualmente estuvo presente y el texto que le leí dice que el Espíritu bajó como en forma de paloma. No paloma, en forma de... ¿Por qué hago la claridad? Porque hay personas que creen, y no creo que lo hacen con maldad, de que la paloma tiene que ser el símbolo del Espíritu Santo. Y yo no tengo problema con eso, pero la Biblia sí usa lenguaje particular y dice que en forma fue de paloma. No fue una paloma, fue en forma de paloma. Entonces vemos la primera parte de lo que es de que el Espíritu Santo fue testigo del bautismo de nuestro Jesucristo. Pasamos entonces a ver este segundo punto, que es el Espíritu Santo es la confirmación de la filiación divina. Cuando hablamos de filiación, estamos hablando de cómo nosotros nos relacionamos. La palabra filo, ese prefijo en el griego, habla de amor. Por eso cuando usted escucha la palabra Filadelfia, Filadelfia es la ciudad del amor. La filiación divina que tiene, confirma el Espíritu Santo de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y vemos ahora en Romanos capítulo 8, versículo 16, mire lo que dice el Espíritu mismo. Es claro, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Quién es el que está, como quien dice, en la corte, dando testimonio de que usted y yo somos hijos de Dios? El Espíritu Santo. En otras palabras, Pablo está afirmando una realidad de que hay momentos, escuche bien, en la cual el Espíritu Santo, quien es el que está atestiguando quiénes somos nosotros. Y usted diría, qué raro que el Espíritu Santo tiene que hacer eso. Pues sígame, le voy a probar porque es importante. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué es que hace esto? Bueno, porque a menudo pasamos momentos en los cuales, yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa, dudamos de nuestra identidad en Cristo. Usted duda. Usted tiene ciertas reservaciones, tiene unas inseguridades. Hay momentos donde usted se levantó de la cama que no era, y ese día obviamente usted sabe que no está bien. Y a algunas personas le pasa que se levantan un día, no solamente uno de 7, se levantaron 7 de 7, 30 de 30. Hay gente que lleva una vida que no llevan una mala semana, llevan un mal año. ¿Por qué? Bueno, porque tal vez se han enredado en el pecado, no están practicando los medios de gracia, y cuando vienen a ver, ellos han perdido la confirmación de que hemos sido divinamente instituidos como hijos, hijas de Dios. Por eso es que el texto dice, el Espíritu mismo, dice Pablo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, en este momento, algo que pudiéramos preguntar, hermano, pues yo creo que es importante aprovechar el texto para hacer un llamado a la conciencia. ¿Usted está completamente seguro, segura, de que usted es un hijo, una hija de Dios? Sí. Hago la pregunta, ¿por qué? Bueno, porque hay personas que no tienen claridad. Hay personas de que se han acostumbrado a una vida cultural, un hábito cristiano evangélico, pero en realidad al fin del día, en la oscuridad de la noche, en la soledad, usted en la almohada, o que esté casado, usted tiene una almohada. Bueno, espero yo que usted tenga una almohada, si no yo le voy a comprar una. Por favor, necesito una almohada. Usted sabe en realidad quién es usted. Y es muy posible de que si usted no está viviendo una vida de acuerdo a la palabra de Dios, bajo el poder del Espíritu Santo, es muy posible y es muy normal que usted pierda la seguridad de que usted es un hijo o una hija de Dios.
Pero en este caso, como estamos viendo la primera parte de que el Espíritu Santo es un testigo de la divinidad del Señor Jesucristo, en este aspecto lo vemos porque el Espíritu Santo es la confirmación de la filiación divina de usted, nosotros y Dios. Amén. Sí. Por eso quisiera compartir esta idea. Una de las enfermedades que más me da tristeza y me frustra al verlas, especialmente personas que nosotros amamos, es conocida como la demencia. Cuando una persona obviamente, ¿verdad?, entiende que comienza a perder unas facultades. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, pérdida de memoria, dificultad en la comunicación, juicio y resolución de problemas comprometidos. Hay personas que ya no pueden llevar a cabo lo que ellos prometen porque como pierden la mente, se les olvida cómo procesan las cosas, ya no pueden funcionar, ejercer aquellas cosas que ellos se han comprometido. Pierden la habilidad de pagar, ¿verdad? Como dice el buen puertorriqueño, los biles. Pierden el tiempo de las pastillas, no saben si la tomaron, la repiten. Esos son problemas. Así que a uno que otro le ha pasado. Qué bueno. Bueno, no significa que tiene demencia, pero eso me ha pasado también. Ahora, pero también vemos que hay una desorientación, confusión, cambios en el estado de ánimo y personalidad. Y sería obvio que usted vaya a tener cambios de personalidad cuando usted se encuentra en una posición no estable. Tiene que ser de una forma frustrante de que usted pensó que hizo algo que no hizo, o cuando lo hizo no fue hoy, fue un día atrás, fueron 10 años atrás. Eso es muy posible. Y la demencia, traigo esto y comparto la imagen, porque nosotros que tenemos familiares, una de las cosas más difíciles que podemos enfrentar es amar a alguien que puede ser que mañana no te conozca. Es cuidar a alguien que tal vez no recuerde tu nombre. Pero traigo esto porque de una perspectiva espiritual, la conexión que quiero hacer es que el pecado siempre tratará de que entremos en un estado de demencia espiritual, donde mientras más tiempo estamos en el pecado, más rápido somos afectados en las áreas más sencillas e importantes de nuestra vida. Y no fue exactamente lo mismo que le pasó a Adán y Eva. Eso fue lo que pasó en Génesis. Ellos fueron engañados al punto de no recordar que Dios es bueno y dudar de su carácter. Olvidaron de que Dios es generoso, de que Él les dio vida y que les proveyó todo lo que tenían. A ellos no les faltaba nada. Pero cuando usted y yo, hermanos, comenzamos a entretener al diablo, la mundanalidad, usted cada momento se hace más cercano a una demencia espiritual, donde usted va a perder la memoria de quién es Dios y quién es usted en Cristo. Usted va a tener problemas comunicándose aún dentro de su familia en la iglesia de una forma cristiana. Usted obviamente va a perder la habilidad de tener juicio, resolución de problemas que usted tiene que resolver y no lo hace como la Biblia nos dice que lo hagamos. Usted se va a sentir confundido, ahora entonces va a tratar su carne de convencerle que todo lo que ha vivido, todo lo que ha escuchado no es cierto. De verdad Dios no te salvó, fue la ilusión. Tú fuiste que te salvaste en tu mente. Este asunto de la demencia espiritual es una realidad. Pero gloria a Dios por el Espíritu Santo, que es el que nos recuerda y nos confirma nuestra filiación divina con Dios. Entonces, pregunta que podemos hacer es, ¿y tú, hermano, hermana, escúchame la pregunta, estás perdiendo la seguridad de tu salvación y gozo a causa de una demencia espiritual? ¿Será que estás entreteniendo cosas que Dios en tu conciencia sabes que no deben entretener? Y te está saliendo caro. ¿Has notado que cuando tú te enredas en el pecado, tu actitud cambia? Eres más irritable. Tienes menos paciencia. La benevolencia que usualmente puede fluir de tu carácter es totalmente limitada. A veces cortada. Ya no fluye. Ese aspecto por la cual las personas te aman y gozan de tu presencia no existe. Hermano, esto pasa, vuelvo y digo, cuando nosotros perdemos la claridad
de que nosotros somos hijos, hijas de Dios, no por músculo, no por fuerza, sino por la obra de Dios a través de su Espíritu en nosotros. Vemos también de que el testimonio del Espíritu Santo el Espíritu Santo sirve como guía y maestro. Mire conmigo Juan capítulo 16, versículo 13 al 15, y dice: pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Qué hermoso ver cómo es que la Escritura habla de la forma que el Espíritu Santo funciona en nuestra vida. La evidencia que el Espíritu Santo está testificando de Dios a favor de Cristo en nuestras vidas es que Él nos guía a toda verdad, ya que Él no habla por su propia cuenta, como dice el verso, sino que todo lo que ha escuchado del Padre lo ha compartido con sus discípulos. Ese es uno de los ministerios más importantes del Espíritu Santo, llevarlo a toda verdad. Paréntesis y promoción: si usted no lee su Biblia, usted se va a colgar. Nosotros no somos santeros, nosotros no somos, ¿verdad?, brujos elevados, ¿verdad?, modernizados. No somos gente cristiana, y nosotros vivimos en un mundo regido por Dios, creado por Dios, controlado por Dios, para la gloria de Dios. Pero escúcheme lo que quiero decir: usted, el Espíritu Santo, no le puede recordar algo que usted no se lo metió en la cabeza ya. Por eso nosotros debemos estar en la palabra de Dios. ¿Cómo es que el Espíritu Santo nos va a apuntar a toda verdad si usted no tiene la verdad en su mente para que pueda apuntarlo? ¿Cómo es posible? Jesús le decía, ¿verdad?, a los discípulos un momento que iban a ser arrestados, ¿verdad?, por los sistemas, los líderes religiosos, todo eso. Iban a ir a corte, iban a ser atentados en contra. Él le decía: no se preocupen, que el día cuando eso llegue, yo les recordaré, el Espíritu le va a recordar lo que tienen que decir. Note el lenguaje: Él les recordará. Si usted no está recordando mucho de cómo es que Dios le llama a usted a vivir, es porque usted no tiene comunión con Dios en su palabra. Es sencillo. Es sencillo. Pero usted tiene comunión con otras cosas. Y no necesariamente espero que sean malas, pero puede ser que usted esté al día, ¿verdad?, con el show favorito de usted que tiene Netflix o yo no sé qué plataforma usted usa, y usted sabe todos los detalles. Mira que fulano le llamó y le dijo y se estrelló y el avión y usted sabe cómo es. Hermano, eso no es malo, necesariamente. Pero cuando eso atenta en contra de la primacía de Dios en la forma que nosotros ejercemos nuestro medio de gracia, se convierte en idolatría. Y cuando se convierte en idolatría, el problema es lo siguiente: que cuando Dios quiera ayudarle a usted en un momento de dificultad, Dios no le va a recordar los detalles de su programa favorito. Dios quiere recordarle la palabra de Él para que la palabra sea el que lo saque del hueco que usted se metió. Pero si no hay palabra, no hay forma para ayudarlo. Entonces, nosotros podemos ver entonces la bendición, el honor y el privilegio de la secuencia que estamos viendo, ¿verdad? Testimonio del Espíritu Santo fue el primer punto. Vamos entonces a entrar en nuestro segundo punto. Pero entonces la pregunta sería, en base al texto que estamos viendo, 1 de Juan capítulo 5, versículo 6 en adelante: ¿cuál es el próximo testigo, la cual da testimonio de Cristo como Señor y Salvador? Y como entonces vamos a ver el testimonio del agua y sangre. Y vemos entonces versículos 7 y 8, y dice: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Estos 3 concuerdan. Usted dirá: qué bonito, hermano, entendí nada. No le voy a explicar. A mí me pasó igual. No se sienta mal. Lo primero que entonces vamos a ver, para tratar de mejor entender y ver estos versos de una forma correcta, interpretarlos apropiadamente, vamos a ver el testimonio de agua y sangre en 3 puntos sencillos. Número 1, vamos a ver el bautismo de Jesús. Vamos a ver la muerte en la cruz, el lavamiento y la purificación.
Entonces pasamos entonces al primero, que hemos visto la idea, ¿verdad?, como el Espíritu Santo asistió al bautismo, pero quiero que vea otro ángulo, y para eso vamos a ver Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17, y dice: entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, en donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Versículo 14, pero Juan trató de impedirlo diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿tú vienes a mí? Jesús le respondió: permítelo ahora, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan consintió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua. Inmediatamente los cielos se abrieron. En ese momento, él vio el Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Entonces, lo primero que tengo que aclarar es que cuando Juan está hablando del agua, se refiere directamente al bautismo de Cristo. ¿Por qué? Bueno, el Antiguo Testamento nos muestra que las tres señales de un verdadero sacerdote, derivadas de la ordenación de sacerdotes, la unción por el Espíritu Santo, la purificación con agua y el contacto con la sangre. Es por lo que se espera que estas señales también estén presentes en Jesucristo, si realmente es el sacerdote prometido, y lo es. Por eso este texto nos muestra que Cristo se sometió al proceso sacerdotal, la cual lo consideró purificado para el ministerio. Eso es muy importante. Recordamos entonces que fue después de este evento del bautismo que el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto para ser tentado. Note el orden. Primero Jesucristo es, como quien dice, instalado, ungido. Hay un aspecto de inauguración a su ministerio. El Espíritu Santo viene sobre él, entonces comienza. No lo llevaron a Disney después de eso. Lo llevaron a pelear. ¿Ah, con quién? Bueno, con él mismo, con su carne, el diablo y diríamos el mundo, aunque no hay otras personas. Así que si usted, hermano, se encuentra en una situación difícil, puede ser posible que no es la metida de pata suya, aunque tal vez es posible también que esté un problema. Puede ser que en la providencia de Dios, Dios ha abierto puertas, la cual Dios lo ha traído para poder tratar con usted su carácter de una forma que no se puede en otro lugar. ¿Por qué yo sé eso? Bueno, porque otro texto de la Biblia nos dice que todas las cosas obran ¿para qué? Para bien. ¿A quién? A los que aman a Dios. Pasa que ese texto suena muy positivo y lo es. Pero es posible de que Dios, de la forma que llevó a Cristo a ser tentado por el diablo, usted haya sido, ¿verdad? ¿Se acuerda de la situación de Job? Ah, que Job, tú lo tratas tan bien, él no tiene nada que le falta. Pues claro que te sirve, decía el diablo. Pero el Señor entonces, entendiendo de que Job fue comprado por la obra de Cristo, aunque no había llegado, y él había sido santificado, separado, elegido por Dios. Dios le dijo: tranquilo, haz lo que tú tengas que hacer, lo único que no vas a tocar es su alma. Y vemos cómo el Señor lo preservó. ¿Quién fue el que metió a Job en ese problema? Dios. ¿Quién fue el que llevó a Jesús al desierto a ser tentado por el diablo? Dios, el Espíritu Santo. Entonces, hay que ver eso, hermano, porque todo comenzó con el bautismo. También es importante resaltar que el bautismo, escuchamos el testimonio verbal del Padre, la cual afirma que Jesús es ¿qué? Hijo amado, la cual en él hay complacencia. Por eso es que Juan nos apunta a un evento, la cual no solamente vemos al Hijo de Dios, sino que vemos al Hijo de Dios encarnado, la cual cumple toda justicia para complacer a su Padre. Entonces recordemos a los gnósticos, de nuevo, que con gran pasión declaraban que Jesús no podía ser un ser humano, la cual tenía que tener un cuerpo como el nuestro. Mas sin embargo, fue en el agua que Cristo, con un cuerpo como el nuestro, fue atestiguado como el Hijo de Dios, la cual quitaría el pecado del mundo, de acuerdo a Juan el Bautista. Así que hasta ahora entonces hemos visto o vemos la idea de que el agua, esta parte primera, vamos entonces a pasar al segundo de estos dos, que sería la sangre. Vemos entonces la idea del bautismo de Jesús, esta idea de lo que es el agua. Vamos entonces a ver el segundo punto, que entonces sería la muerte de Jesús en la cruz. Mire lo que dice Juan capítulo 19, versículo 30 al 35. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y también la del otro que había sido crucificado con Jesús.
Cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Y el que lo había visto ha dado testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. O sea, creo que para toda persona que usualmente lee este tipo de narrativo, usted es una persona que ha nacido de nuevo, usted ama al Señor Jesucristo, y usted lee este tipo de pasaje, esto le debe de causar una reacción agridulce. ¿Por qué? Bueno, porque nuestro Señor sufrió de esta manera a causa de nuestro pecado. O sea, esto no es otro día, otro holiday, otro día festivo, es la muerte del Señor Jesucristo. Sin embargo, Juan, cuando piensa en los testigos que dan un claro y irrefutable testimonio de quién Jesucristo verdaderamente es, requiere que no solamente veamos el bautismo, sino su muerte, la cual era y fue evidenciada por muchos. No solamente la ira de Dios fue derramada sobre nuestro Señor, sino también por la cantidad de sangre que derramó durante todo el proceso de su crucifixión. Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice, y según la ley, casi todo ha de ser purificado ¿con qué? Con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón. No hay perdón. Si Jesús no pierde su sangre, no vierte su sangre, no hay perdón para nadie. Cuando piensas en la hermosura de Cristo, hermano y hermana, piensas en su sangre derramada por tus pecados pasados, presentes y futuros. Eso fue algo que pasó, ¿verdad? Yo acepté a Cristo, podríamos decir. Eso tiene un contexto para explicarse, no necesariamente es una expresión mala. Uno dice, bueno, el Señor me dio arrepentimiento y fue tremendo. Pero te mudaste de esa dirección en tu mente y corazón, donde la muerte de Cristo sencillamente fue algo que pasó. Sí, grande beneficio, pero ya perdiste, ya ha perdido la sensibilidad de tan grato, hermoso evento. ¿Será que tu demencia espiritual te ha causado ver el sacrificio como algo sencillo, pagano, como un evento más de poco valor? Porque la única forma que usted puede perder ese amor, esa ternura, esa sensibilidad a las cosas de Dios es porque no estamos teniendo comunión con Él por los medios de gracia, o estamos más enfocados en nuestro pecado, la cual va a anular hasta cierto nivel los efectos de los medios de gracia. Así que, hermanos, tenemos que recordar que el agua y la sangre eran símbolos muy importantes en la Escritura, y esto nos lleva entonces a nuestro tercer punto bajo el testimonio del agua y la sangre. Para eso entonces pasamos al próximo, la cual es el lavamiento y la purificación. Hebreos capítulo 9, versículos 13 y 14 nos dice: porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novilla rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne. Recuerda que Hebreos está hablando, haciendo una alusión o trayendo claridad de lo que el Antiguo Testamento nos habla. Hebreos está diciendo que hay un mejor sacrificio, que hay un mejor Señor, que hay un Señor mediador. Lo que está diciendo, entonces hace mucho contraste, es lo que está diciendo aquí, versículo 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir a Dios vivo? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Infinitamente más. Hay que recordar, hermanos, que si lo que nosotros tenemos se nos ha dado por gracia, es por gracia, pero costó algo. Costó algo. Y cuesta mantenerlo. ¿Me explico?
Eso es como que alguien venga y le diga, mire hermano, yo pues, una persona mayor tal vez de que hizo muy buen trabajo en su vida, una persona que tiene dinero, una persona, ¿verdad? Una persona rica. Le dice, mira, le va donde Eric, le dice, Eric, sé que te quieres casar, estás soltero y Dios te va a proveer, pero te quiero regalar una mansión. Y te entera que son $2.5 millones. Eso es mucho. Pero el problema no es que te la regalen, porque ya está paga. Gloria a Dios. El problema son los impuestos que tienes que pagar. Si usted tiene casa, usted me entiende a mí. Si no, no se apure. Simplemente escucho, todavía usted se entera. Le va a masajear el bolsillo. La obra de Cristo es una la cual tiene un costo increíble. Y nosotros somos recipientes de gracia. Pero porque se la dieron de gratis no significa que tiene que no mantenerla. Y el Señor, que es bueno, sabe que nosotros mismos la dañamos, la botamos, la desaparecemos, la rompemos, la prendemos en llama. Él nos da el Espíritu Santo para apuntarnos a la verdad y asegurar que lo que Él comenzó en lo que nos dio en Cristo Jesús, podamos prevalecer en eso hasta el final. ¿Por qué? Porque cuánto más la sangre de Cristo. Si la sangre de estos machos cabríos era suficiente para este aspecto que dice el texto, dice ahí, santifican para la purificación de la carne. Es algo temporero. ¿Cuánto más la de Cristo? Para aspectos eternales. Entonces la forma más sencilla, como quien dice, de explicar estos dos versos sería de esta forma. Estos versos subrayan la idea de que la sangre de Cristo como sacrificio superior y perfecto purifica a los creyentes tanto externamente, porque está hablando de la purificación de la carne, pero es internamente proporcionando el perdón de los pecados y permitiéndolo servir a Dios de una manera nueva bajo el nuevo pacto. Porque está hablando de que estamos en un nuevo pacto, no el viejo. Entonces, este pasaje refleja también el cambio teológico del antiguo sistema de sacrificios a una nueva, algo nuevo, que es que la obra redentora de Jesucristo en la fe cristiana en el Nuevo Testamento. Por eso dice, ¿cuánto más? Hermano, ¿cómo usted va a comparar la eficiencia de la sangre de un animal con la sangre de Cristo? Pues es el punto que Hebreos está haciendo. Si era suficiente para el Señor. Y Él instituyó el sistema de sacrificios. Y Él requería que se vertiera la sangre. Pero Hebreos dice, macho cabrío no se compara a la sangre de Cristo. La cual no solamente te purifica por fuera, sino que te hace totalmente nuevo por dentro. El cuerpo no se lo dan en la glorificación. Así que cuide el que tiene, hasta que le den el nuevo. Pero una de las preguntas que pudiéramos hacer entonces, hermano, ¿estás agradecido de la obra sangrienta de Cristo? Mire cómo le hago la pregunta. Eso puede ser un poco raro, ¿verdad? Hermano, ¿usted está agradecido de la obra sangrienta de Cristo? Como que... Bueno, pero es la pregunta. ¿Estás agradecido de la obra sangrienta de Cristo? ¿Estás agradecido que en cada gota de sangre de nuestro Salvador derramó, pagó por tu enojo? Pagó por tus malos pensamientos, porque eres malicioso. Pagó por tus malas palabras y por un corazón rebelde. ¿Estás agradecido por la obra sangrienta de Cristo? ¿Estás agradecido que cada litro de sangre que derramó garantizó que eres más que vencedor? ¿Estás agradecido, hermano? Hermana, que cada galón de sangre derramada fue derramada para que cuando el Padre te mire a ti y a mí, no vea nuestra maldad e inmundicia, sino que vea a Cristo, su perfecta obediencia y sometimiento a su perfecta y santa ley. Amigo, amiga, tú que nos visitas, ¿ves el sacrificio sangriento de Cristo como remedio a tu cáncer espiritual? Tú estás enfermo. Aquí todo el mundo que nace de alguien nace enfermo y enferma.
¿Ves el sacrificio sangriento de Cristo como la única solución a tu incapacidad moral? Incapacidad total. Total. No parcial. Total. No temporera. Siempre. Por eso es la pregunta, ¿estás agradecido de la obra sangrienta de Cristo? El mundo de hoy, todo el mundo quiere ser políticamente correcto y hay términos que se tratan de obviar. Este no debe de ser uno de ellos. Si fuéramos a usar un término secular, la religión cristiana evangélica es una ultra sangrienta. Pero la hermosura está no solamente en la sangre, sino de quién fue. Y eso, hermano, lo que nosotros nos garantiza poder tener comunión con Dios. Entonces, amigo, amiga, si no ves la sangre de Cristo con más valor que el oro, es porque Cristo no tiene ningún valor para tu vida. Así que si estás aquí hoy, yo te invito, después de todo esto podemos hablar, pero tú tienes que clamar a Dios. Tienes que clamar al Padre de cual toda bendición proviene y pídele que te dé ojos para ver a Cristo, un corazón nuevo para amarlo a Él como Él nos amó primero. Bueno, por eso es que la gente no se compromete con Cristo ni con la iglesia local. Porque es que dicen que aman a Cristo, pero en función, la verdad no dicen. Todo suena bonito hasta que el reto sucede. Todo suena bonito cuando hay dinero, todo fluye bien, el negocio prospera, los niños están bien, no hay problemas, tienen todo está bien. Pero cuando el problema explota, cuando tu pecado da fruto, entonces la cosa se pone difícil. Y debe de ser difícil. Porque la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Mas la dádiva del Señor es vida eterna en Cristo Jesús. Pero es a través de esa sangre. No hay dádiva de vida eterna, sino es a través de la sangre. Tiene que haber sangre. Lunes, sangre. Martes, sangre. Miércoles, sangre. Jueves, sangre. Todos los días. Hermano, pero deje eso quieto. No lo voy a dejar quieto porque es a causa de esa obra que usted y yo ha sido reconciliado delante de Dios por la obra del Hijo de Dios. Así que repasemos entonces. Hemos visto el testimonio del Espíritu Santo, el testimonio del agua y sangre. Entonces podemos tener una pregunta más. ¿Habrá oportunidad para que otros sean parte de esta proclamación? La respuesta es sí. Y vamos entonces a ver. Ya vimos el testimonio de agua y sangre, el bautismo de Jesús, la muerte de Jesús en la cruz y el lavamiento de purificación. Ahora pasamos al tercer encabezado. Y es la recepción del testimonio humano, versículo 9. Dice Juan, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. Entonces, por último, quiero que veamos la idea que Juan está marcando en tres partes sencillas. Número uno, vamos a ver la importancia del testimonio humano, la confesión de Pedro. A todo el mundo ama a Pedro. Muchos se parecen a Pedro. Dios les bendiga. Gracias por venir. Vamos a verlo otra vez. El testimonio de los apóstoles. Primero, entonces, veamos la importancia del testimonio humano. Esto es importante, hermano. Ya vimos los tres testigos, pero esos tres testigos aseguran y afirman que Jesucristo es divino, es el Hijo de Dios. Pero ahora vamos a ver que hay un aspecto humano que es bueno y necesario, particularmente dentro del contexto evangelístico de la Gran Comisión. Está bueno que el agua, que la sangre da testimonio y el Espíritu Santo, pero eso no se queda ahí. Ahora es que viene lo bueno. Miren lo que dice 2 de Corintios capítulo 13, versículo 1. Esta es la tercera vez que voy a visitarlo, decía Pablo. Por el testimonio de 2 o 3 testigos se juzgará todos los asuntos. Un aspecto donde... Esto es una idea del Antiguo Testamento cuando se hacían aspectos legales. Tenían que haber personas, un grupo de personas, por eso usted recuerda que en el Decálogo, los 10 mandamientos, dice de que no harás falso testimonio de tu vecino, de tu prójimo. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, si las personas se ponen de acuerdo y hacen falso testimonio, pueden matarlos. Eso es juicio.
Si yo me digo, no, y es que yo vi a Eddie el día del descanso trabajando con su hijo arreglando el carro, yo lo vi, y después entonces otro mentiroso viene, sí, no, yo también lo vi, y somos 2 o más. Es una penalidad de quebrar el día del descanso. ¿Usted ve la seriedad de esto, hermano? Entonces Pablo dice, estos asuntos por testimonio de 2 o 3 van a ser juzgados. Entonces la pregunta, ¿por qué es necesario el testimonio humano entonces? Bueno, fácil, porque nosotros estamos acostumbrados a recibir el testimonio de las personas. Eso es algo parte de la vida diaria. David decía en Salmo 116, versículo 11, todo hombre es mentiroso. ¿Es cierto? Eso es cierto, pero también él está hablando apresuradamente. ¿Por qué digo eso? Bueno, póngase a pensar, si todo hombre fuera mentiroso únicamente, exclusivamente, pues no habría historia, no aceptáramos el testimonio de las personas, si descuidáramos la evidencia humana, no podría haber tribunales de justicia, excepto para el dinero en efectivo. La cual, pues, no, eso puede ser que pasa todavía. No podría haber, ¿qué más? La confianza desaparecería y los lazos que unen el tejido social se corromperían. ¿Por qué? Porque necesitamos el testimonio de las personas. Es por lo que debemos de creer en el testimonio de las personas como regla general. La Biblia nos dice que nosotros debemos de creer lo mejor. No estar con malicia, ¿verdad? Si me están mintiendo, hermano, usted es un cristiano. No estoy diciendo que sea ignorante. Pero usted no está buscando las 7 patas al gato para ver cómo la persona está mintiendo, porque es que cuando me dijo eso, el ojo le brincó y le palpadeó. ¿Sabe qué? Hay gente que se creen que son Sherlock Holmes y están tratando de interpretar las cosas y no saben nada. Pero ellos creen que están viendo algo. Hermano, si alguien le dice, no fui, pues mire usted diga, no fue. Lo hice, lo hizo. Mandé el mensaje por texto, mandó el mensaje. No lo recibí, pero lo mandó. El T-Mobile lo dañó por ahí, se perdió el mensaje. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Nosotros como cristianos debemos de tomar el testimonio de las personas cristianas o no y aceptarlo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que esa es la forma que el cristiano vive. No es tratar de estar todo el tiempo dando juicio a ver a dónde nos lleva. Eso no es bíblico, eso no es correcto. Y eso lo que produce es malicia. Y el cristiano no es uno que vive de esa forma. Entonces, por esta razón, si el testimonio del hombre vale para dar credibilidad, afirmar y establecer un veredicto o verdad, podemos y debemos de confiar en el testimonio de personas. Pasamos entonces al aspecto de la confesión de Pedro. Establecemos que el testimonio es bueno, ahora vamos a ver el de Pedro. Mateo capítulo 16, versículo 15, 16. Y ustedes, ¿quién dice quién soy yo? Está Jesús hablando, ¿se acuerda? Le preguntó Jesús. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces, en primer lugar, Jesús dirige la pregunta a sus discípulos, versículo 15, que estamos viendo aquí, preguntando la opinión de ellos sobre él. Y la opinión de la gente, no lo que estaba buscando Jesús. Él no le está diciendo, ¿qué es lo que dice la gente de mí? No, él está preguntando a ellos. La pregunta directa, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Bien Reina Valera, ¿sabe? Con ese español rico. Provoca la confesión importante de fe por parte de Pedro, donde dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús había estado gradualmente abriendo los ojos de los discípulos a su gloria mesiánica para que pudieran confesar que Él es el ungido de Dios. Esto es un proceso que no es así de la noche a la mañana para todo el mundo. Hay personas que va a tomarle tiempo. Hay personas que dicen, ay muchacho, pero ya tú te llevas 1 año, pues déjelo quieto. Por lo menos es cristiano y está creciendo en gracia. Aquí el que crece a la gente es Dios. Pero hay gente que se pone un poquito, ¿verdad? Un poquito como legalista. No, ya tú tienes que estar predicando. ¿Qué sabe usted? Si nosotros fuéramos a enfocarnos en la vida personal suya, yo pudiera decir muchas cosas más que no las voy a decir, que usted debería estar haciendo. Porque es fácil mirar para allá. Decía alguien que cuando usted hace así, ¿cuántos más miran? 1, 2, 3. 3 apuntan para acá y 1 para allá. Pedro era así también. Usted se acuerda de las peleas que él tenía. Claro, que tenía buena intención, pero pobre muchacho. Hasta termina casi ahogándose. Pero es importante entonces, hermanos, ver que esta confesión es uno de los puntos culminantes en todo el Evangelio de Mateo, porque Jesús había estado gradualmente, como dije, abriéndole los ojos a estos hombres para que vieran su ministerio mesiánico, incluso el ministerio
público de Jesús comenzó con el reconocimiento que dice, este es mi hijo amado, en quien ¿qué? Me he complacido, lo leímos ya. Sin embargo, los discípulos llegaron a conocerlo y a confiar a él. Los discípulos llegaron a tener convicción de lo que el Padre dijo en un momento dado con Juan el Bautista, lo que estaba en ese día. Y vemos una vez más en este verso la importancia y peso de un testimonio humano, pero la pregunta es, ¿habrán otros que han testificado como lo hizo Pedro? Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado, que sí es el testimonio de los apóstoles. Hechos de los Apóstoles capítulo 5, versículo 42 dice, y todos los días en el templo y la casa, el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús como ¿quién? Como el Cristo. Entonces creo que este verso, hay varias preguntas que quisiera hacerle este texto con usted en vivo, como si estuviéramos estudiando, haciendo un estudio inductivo, para poder terminar afirmando que el testimonio de los apóstoles es un importante, pero no se queda con los apóstoles. Hay una transferencia de llamado, hay una transferencia de responsabilidad que el Señor nos ha llamado a nosotros. Mire el verso conmigo. Primera pregunta. ¿Cuándo testificaban los apóstoles de Cristo? ¿Cuándo? No me mire a mí, el verso está ahí en su Biblia. ¿Todos los días? Todos los días. Hermano y hermana. ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo estás dedicando para compartir la proclamación del Evangelio? Ay, hermano, no se tire por ahí porque usted sabe qué bello. O sea, a mí no me gusta hablar con la gente. No, a ti te gusta hablar, porque yo te he visto hablando. Por las redes eres tienes una... La gente te sigue a ti. Mira, hermano, yo pongo una foto, nadie va a ponerle like. No, a mí no me importa. Pero usted la pone y eso es... el teléfono sonando. La gente lo sigue a usted. Usted tiene tiempo para muchas cosas. Pero para esto, por alguna razón, le voy a dar beneficio de la duda. Usted lo hace tiempo. ¿Estás haciendo la proclamación del Evangelio una prioridad en tu vida? ¿O te estás dejando llevar por tu demencia espiritual y asumes que ese asunto le toca al hermano Sisto lo que sabe los sábados? Que viene a esta iglesia sabe de lo que estoy hablando. ¿De qué estoy hablando? Que los sábados vamos a evangelizar, el pastor Sisto dirige un grupo de hermanos y dice, no, eso le toca al hermano Sisto. Yo oro por él. Gloria, hermano, siga orando, pero no se acueste de ese lado. Dios le está llamando a usted a seguir el ejemplo de quién, de los apóstoles, que seguían el ejemplo de quién, de Cristo. Segunda pregunta del texto. ¿A dónde es que, cuáles eran los lugares que ellos testificaban los apóstoles? ¿Qué dice el texto? En el templo y de casa en casa. Aquí no hay nada misterioso, no dice monta un concierto, trae tu rapero favorito, está hablando de eso. En el templo, en este caso, porque había una sinagoga, iban al templo. Yo no voy a ir a la sinagoga de los mormones, los testigos, ahí no vamos a ir a hacer eso, porque esa gente no son cristianos. Pero en el caso de ellos hablaban con otras personas que creían en el Torá, en el Antiguo Testamento, en Jehová, el que liberó a su pueblo, y ellos iban allá a hablar de eso. Pero cuando no era eso, iban de casa en casa. Dios le bendiga, muy buenos días, mire, estamos de la iglesia, tabernáculo, metropolitano, ¿usted va a alguna iglesia? Y comenzamos a hablar. Ay, hermano, eso a mí me da miedo, está bien, pero venga y aguánteme el bulto, ore por mí mientras yo hablo. Y ore que no me vayan a crucificar a mí. Guárdeme la espalda aunque sea. Aguánteme la botella de agua que hace calor. Tercera pregunta, ¿cuál era la frecuencia de la proclamación de su testimonio? ¿Qué dice el verso? Dice, no cesaban de qué? Enseñar. No cesaban, seguían. Ay, hermano, es que mire, lo voy a ser honesto, hermano. Lo que pasa es que yo soy un cristiano, yo no soy fanático. A mí me enfada cuando la gente me dice esas cosas, hermano. O sea, mire qué raro es decir que ser un cristiano bíblico puede ser interpretado como fanatismo. Si eso es ser fanático, Jesús era un súper fanático. Y eso sería blasfemia decirlo. Y si Cristo vive en mí, entonces yo debo sencillamente amar a Dios, vivir para el Señor. Próxima pregunta y última. ¿Cuál era el contenido de su proclamación?
del Evangelio de Jesús como el Cristo. Entonces, hermanos y hermanas, quiera Dios, ¿verdad?, que podamos no solamente regocijarnos de los beneficios de la obra redentora de Cristo que hizo a favor nuestro, sino que nos unamos al grupo de testigos que fielmente, ¿qué?, van a lidiar con las personas, evangelizar, compartir el Evangelio de gracia del Señor Jesucristo. Únase. Le voy a decir, lo voy a hablar más directo, porque todos somos adultos. Esto no es un asunto de opción. Esto es un asunto de mandamiento. Y que el Señor le ayude a usted a lidiar con eso. Recuerde, la única autoridad que yo tengo aquí es lo que dice el libro, lo que dice la palabra. Si no está en la Biblia, yo no tengo ninguna autoridad, en ningún aspecto de su vida. Pero si la Biblia nos llama, note que me incluí, entonces nosotros con amor debemos seguir este ejemplo, ¿verdad?, de dar evidencia y testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el hombre Dios, y debemos de hacerlo. Así entonces, hermanos, repasamos una vez más para terminar y orar. Y vimos entonces el testimonio del Espíritu Santo, versículo 6, el testimonio del agua y sangre, versículos 7 y 8, y finalmente la recepción del testimonio humano. Y termino con la idea medular que comenzamos. Veamos y apreciemos los tres testigos que menciona Juan y unámonos como testigos del Evangelio de gracia y compartamos las buenas de salvación con otros urgentemente todos los días. Todos los días. Todos los días. Bueno, porque no tengo tiempo todos los días. Pues entonces, haga algo. Llévese unos tratados. Haga algo. Hermano, es fácil hacer excusas. Yo también las hago. Pero esa no es la forma que Dios nos llama a vivir. Quiera Dios que podamos crecer. No solamente en gracia, pero que esa gracia dé un fruto de obediencia. Y al ser obedientes a la palabra, podamos imitar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oremos. Trino Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, Señor, que tenemos para poder adorar juntos. Gracias porque tú nos has ministrado. Gracias porque tu palabra nos ha confrontado y nos ha recordado la necesidad de vivir de acuerdo a tu dominio, de vivir de acuerdo a tus mandamientos, pero motivados por amor y placer, porque tú eres nuestro gozo mayor. Ayúdanos, Señor. Ayuda a nuestros amigos que no te conocen, para que puedan ver y entender la necesidad que ellos tienen en su alma de ser salvos por ti, de ser rescatados por ti, de ser redimidos por ti, que toda esa sangre que se derramó pueda concluir en una alma salva, un corazón regenerado, para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, porque tú oyes la oración de tu pueblo, porque es que pedimos todas las cosas por medio del dulce y glorioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén.